Hola, ¿cómo están? Seguimos avanzando en esta serie de iniciación y hoy vamos a ver los números del telescopio para entender muy bien qué puede hacer y qué no puede hacer, dónde están sus limitaciones y los accesorios que lo acompañan. Vamos a ver oculares, también sus números, Barlow, diagonales, adaptadores, un recorrido breve por todo esto que rodea el telescopio. Hay mucho y vamos a hacer algunos números, así que vamos directo. Primero vamos a ver los oculares. ¿Por qué? Porque vamos a estar tratando más adelante los números del telescopio y sus limitaciones y tenemos que comprender primero los oculares y qué función cumplen. Dijimos previamente que la función del telescopio es concentrar la luz que ingresa en un punto que llamamos el plano focal. Entonces, esta luz va a tener una determinada forma que le va a dar el telescopio. ¿Cómo hacemos para tener cierta variedad? O sea, que podamos tener distintos tipos de aumentos sobre esa imagen. Acá es donde ingresan los oculares. Los oculares nos permiten a esa imagen que forma el telescopio, ese plano focal, darle más o menos aumentos según la construcción que tenga el ocular. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando digo aumentos, digo cuánto cielo vamos a ver en ese campo de visión. El campo de visión es lo que vemos cuando miramos por el ocular. Y ese campo de visión puede ser grande, o sea, vemos mucho cielo, o puede ser muy chico, vemos una partecita. Para ver más o menos es donde entran los oculares haciendo más o menos zoom. Están limitados por lo que el telescopio también puede hacer, pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahora nos concentramos en los oculares. Entonces, para entender a los oculares, veamos qué características tienen, cómo se los mide, cómo sabemos que un ocular puede o no hacer tal o cual cosa. La primera gran medida que tiene un ocular es la distancia focal. Así como el telescopio tiene su distancia focal, que les vamos a ver en un ratito, los oculares también tienen la suya. Esta distancia focal normalmente está grabada en el mismo ocular, o al menos en la descripción que tiene, pero siempre lo van a poder ver. Este es un 25. Vean que dice Super 25. Aquí tenemos un 10 que dice Super 10. Van a ver que la distancia no es casual, que este sea un 25 y este sea un 10. Y aquí tenemos otro tipo, ya lo vamos a ver, pero también no deja de ser un ocular. Bastante más grande, pero ocular en fin. Este, como vieron, es un 28 milímetros. Esta longitud es la medida más importante que tiene el ocular y nos determina cuánto aumento puede hacer en conjunto con el telescopio. No tiene un aumento fijo, el aumento lo determina la relación entre los dos, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Cuanto más bajo sea el número, por ejemplo este 10 versus este 25, cuanto más bajo es el número, mayor cantidad de aumentos genera. O sea, este 10 milímetros va a generar más aumentos que este 25. Es decir, que acá vamos a ver un poquito menos de cielo. Vamos a ver más grande un objeto, pero con menos cielo alrededor. Por eso lo vamos a ver más grande. El 25 nos va a ofrecer un campo de visión bastante más amplio que este 10. Entonces, recuerden esto. La distancia focal del ocular determina la cantidad de aumentos que puede hacer. Vimos un 10, un 25, un 28 y también los hay. Esto está escrito del otro lado, pero bueno. Los hay con zoom, variables. Este en particular es de la marca MID y va entre 8 y 24 milímetros. Es decir que tenemos más o menos todo el rango entre estos dos en uno solo. Si es bueno o malo, podemos charlar toda la tarde también, es discutible. A mí me gusta y me gusta tenerlo todo ahí a mano para alguna observación casual. Normalmente siempre es mejor un buen ocular de una longitud focal determinada fija. Pero bueno, la cantidad de plata que hay que invertir en eso es muy grande, entonces se inventan estos que nos sacan del paso, sobre todo para los que no hacemos tanta visual, como es mi caso.
Ya van viendo que todo tiene tapa, así que les vuelvo a insistir, cuando no lo usen pónganle la tapa para que no entre polvillo, no se les ensucie. Otra de las características de los oculares es el eye relief. Hay muchas traducciones, la verdad que no me gusta ninguna, así que me quedo con en inglés eye relief. Es bien fácil. Eye relief es un indicador en milímetros de a qué distancia podemos poner el ojo desde donde termina el ocular y todavía poder seguir viendo todo el campo de visión que nos ofrece el ocular. Esto es especialmente útil para la gente que utiliza anteojos porque tenemos algo en el medio, entonces no es lo mismo poder apoyar el ojo prácticamente sobre el ocular que tener el lente que nos está dejando más lejos. Entonces, cuanto mayor sea el eye relief, más lejos vamos a poder observar sin perder campo visual. Estos incluso fíjense que se promocionan como de campo amplio y long eye relief. Lo que les decía del campo que pueden mostrar los oculares basado en su longitud focal, también tiene que ver un poco con la construcción que tiene. Hay construcciones de oculares, ya vamos a ver algunos, que nos ofrecen una capacidad más amplia de campo a pesar de tener la misma cantidad de milímetros de distancia focal que otro con otro tipo de construcción. Son especializados para algunas cosas. Esto va en base a lo que querramos hacer con el telescopio, cuál nos conviene. Una aclaración con esto del eye relief y el uso de los lentes. El telescopio corrige todos los tipos de malformaciones de la vista, salvo el astigmatismo. Si ustedes tienen problemas para ver de cerca, para ver de lejos, cambien el foco del telescopio y lo va a corregir, no es necesario que utilicen lentes. Si tienen astigmatismo, como yo, bueno, el astigmatismo no lo corrige, así que ahí sí, si queremos tener una buena visión, tenemos que usar lentes. Los que no tengan astigmatismo, no los usen, pruébenlo, van a ver que la imagen va a ser la adecuada. Veamos otra de las características y acá entra la primera diferencia entre estos dos oculares. Una de las características de los oculares es el diámetro del barril. Por barril llamamos a esta parte que es la que se utiliza para poner el ocular dentro del enfocador del telescopio. Este es el barril. El barril viene de distintos tamaños y acá les voy a mostrar los dos más populares, a pesar de que hay un tercero. Este es de 1,25 pulgadas y este es de 2 pulgadas. La diferencia es notable, acá se aprecia más que bien. Pueden ver incluso que internamente los lentes que tiene, vamos a sacar la tapa así hacemos las cosas parejas, van a ver acá que la diferencia entre la luz que puede mostrar uno u otro es grande. Así que hay algo a favor de los de 2 pulgadas, pero ¿esto significa que tengo que comprar oculares de 2 pulgadas? No, definitivamente no. Un buen ocular de 1 1/4 siempre va a ser mejor que un mal ocular de 2 pulgadas. Así que yo les diría en general los oculares tienen que ser buenos y la verdad que los de 2 pulgadas son extremadamente caros en comparación con los de 1 1/4 y realmente tienen que necesitar esa diferencia. Si no, los de 1 1/4 son maravillosos. De hecho, es el estándar. Les dije que le iba a contar de 3 medidas. Hay una que es de 0,965, 0,965 pulgadas. No tengo ninguno acá para mostrarles. Es un ocular con un barril más chico que este y normalmente ha quedado asociado a telescopios de gama realmente baja. Si se están por comprar un telescopio y ven que ese telescopio tiene oculares de 0,965, 0,965, yo les diría que no lo compren. Probablemente no sean de la mejor calidad. Si después quieren comprarle otros oculares para tener una gama más amplia de aumentos, son muy difíciles de conseguir. Y seguramente si vayan a algún telescopio que sea mejor en algún momento porque progresen en el hobby, no les van a servir más. Los telescopios de gama media para arriba
y la gran mayoría de los de gama baja, pero buenos, tienen oculares de 1,25 y o 2 pulgadas. Dijimos que había varios tipos de oculares, así que vamos a ver algunos. El primero es el del tipo Kellner o acromático modificado. Suelen ser los de menor calidad, pero si están bien hechos son muy buenos. Estos son unos y tienen adentro 3 lentes, 3 elementos. Normalmente funcionan bien con telescopios de longitudes focales largas. No sería el caso de este, pero sí, por ejemplo, del Skywatcher de 1000. Suelen venir con los telescopios como regalo, si quieren, y sirven muy bien para empezar. Si alguna vez ven por un ocular de muy buena calidad, van a notar la diferencia. Acá vienen después los más conocidos, que son los Plus y Super Plus. Acá ya pasamos de 3 elementos a 4, y este tipo de construcción ya nos da un campo de visión más grande, nos mejora el eye relief y se lleva mejor con telescopios de longitudes focales cortas, como este. Son de los más conocidos y están dentro de la gama media. Estos dos son los que son más fáciles de conseguir, los que todas las marcas los tienen. Después, cada marca hace su gama alta, le pone un nombre distinto. Entonces ya empiezan a aparecer un montón de nombres que están asociados realmente a una marca, no es un tipo de construcción que sea estandarizada. Y los reservan estos nombres para su tope de gama. Este tipo de construcción especializada los hace muy buenos para un determinado tipo de función, por ejemplo la observación planetaria. Los oculares que son buenos para observación planetaria tienen muy pocos milímetros, o sea, nos ofrecen mucho aumento, que es lo que necesitamos para eso, pero una superficie de observación muy cómoda y muy grande. Como les digo, especializados en algo. Hay muchas otras características de los oculares que no voy a entrar acá porque mi idea es mantenerlo a nivel de iniciación a esto, pero lo van a escuchar como campo aparente, pupila de salida, hay muchísimas cosas más. Como les digo, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a dejar a nivel iniciación. Bueno, ahora vamos a entrar en los números del telescopio. Los números principales que les voy a dar suelen estar anotados en algún tipo de sticker, como puede ser esto, o una chapa que esté pegada cerca del enfocador. Todos los telescopios lo suelen tener por ahí. Búsquenlos y van a tener todas las características de su telescopio. Si es un refractor como es este, además, vamos a meter un poco esto, suelen venir escritos alrededor de la tapa, adentro del vidrio, ¿lo ven? Ahí está. Todo esto que vamos a ver es independiente de la construcción del telescopio. Funcionan tanto para un refractor como es este, como para un reflector, un catadióptrico, Newton, lo que sea, los números funcionan exactamente igual. El número de la apertura es muy fácil de comprender. Nos dice el diámetro de la boca del telescopio, o sea, esto. No es la circunferencia, no se confundan, es el diámetro de una punta a la otra. ¿Por qué es tan importante este número? Porque nos dice cuánta luz puede captar el telescopio. Cuanto más grande sea la boca, más luz ingresa. ¿Qué significa que ingrese más luz? La mayor cantidad de luz nos ayuda a captar objetos menos brillantes, o sea, más débiles, porque estamos captando más luz, y a ver mayor cantidad de detalles. O sea, la apertura influye directamente con qué tan débiles sean los objetos que puedo ver con ese telescopio y qué tanto detalle puedo ver en los objetos que esté viendo a través del telescopio. Veamos cómo es lo primero. La luz se concentra en un lugar, entonces cuanta más luz pueda concentrar en un lugar, más contraste genero entre el fondo negro del cielo, y como concentro más luz, porque tengo una apertura más grande, se pueden ver mejor los objetos que no son tan brillantes, porque tengo más luz para separarlos del fondo. Y como tengo más luz, puedo ver mejor todos los detalles, porque esos detalles dependen del contraste también, de qué tanto lo separe de lo que está al lado o del fondo del cielo. Entonces, mayor cantidad de luz significa que los detalles se ven mejor. Y el crecimiento de la cantidad de luz que puede captar un telescopio
no es lineal. O sea, un telescopio que tenga una apertura de 200 milímetros no captura el doble que uno de 100 milímetros, captura 4 veces más, porque no tiene que ver con la apertura lineal, sino con la superficie total que termina teniendo. Entonces, cualquier incremento chico en la apertura nos genera un incremento muy grande en la cantidad de luz que podemos ver. Entonces, ¿tengo que salir corriendo a buscar el telescopio con la apertura más grande que pueda? Sí y no. Quédense un poquito más conmigo y vamos a ver los porqués. Van a leer en muchos lados que la apertura es lo más importante que tiene el telescopio. Sí, pero la tienen que evaluar en conjunto con la longitud focal del telescopio. Es cierto, la mayor apertura nos permite captar más luz, más detalles, objetos más débiles. Bárbaro. Ahora, en conjunto con la longitud focal del telescopio, nos va a permitir saber qué podemos hacer con ese telescopio. Entonces, veamos las dos cosas en su conjunto. Veamos primero entonces qué es la longitud focal. Es la distancia que recorre la luz desde que entra al telescopio hasta el plano focal donde el telescopio la concentra. Esa es la longitud focal. No lo confundan con el tamaño del telescopio, porque en este fácil la luz entra y va derecho hasta el fondo, pero en un Newton, por ejemplo, entra, se refleja en el espejo, vuelve arriba, sale por el costado. Entonces un Newton cortito, en realidad la luz adentro está haciendo varios viajes. Todo ese viaje, tanto de ida como de vuelta al espejo principal, se cuenta para la longitud focal total. ¿Y en qué influye la distancia focal del telescopio? Directamente nos determina cuántos aumentos de por sí puede lograr el telescopio. Cuánto cielo podemos ver en el campo focal que nos está concentrando. Después, con los oculares, vamos a terminar de redondear la idea de cuántos aumentos puede generar el telescopio. Pero de por sí hay telescopios que nos generan más aumentos que otros, entonces no hace falta forzarlos tanto para lograr muchas magnificaciones. Ahora lo vamos a ver. Por ahora, lo que vamos a ver es que este mismo ocular, puesto en este refractor de 480 milímetros de distancia focal, va a generar mucho menos aumentos que puesto en el Skywatcher de 1000 milímetros de distancia focal. Ahí va a generar mucho más aumentos que acá. Entonces de acá se nos desprenden algunas preguntas. La primera, ¿quiero realmente muchísimos aumentos? Normalmente quienes son nuevos en el hobby buscan los telescopios por la cantidad de aumentos que pueden dar. Y van a ver con el tiempo que esto no siempre es lo mejor. Si queremos hacer planetaria, por ejemplo, es muy bueno. Los planetas son chicos y para captar mucho detalle necesitamos las dos cosas. Necesitamos una buena apertura para poder captar esos detalles y necesitamos telescopios con una longitud focal muy grande para no tener que forzarlos a tener muchos aumentos, sino que por sí solo el telescopio nos ayude en lograr esa cantidad de aumentos. Ahora, si lo que queremos hacer es espacio profundo, queremos ver nebulosas, por ejemplo, las nebulosas son objetos muy grandes. Entonces no nos conviene que el telescopio haga mucho aumento por sí mismo, o sea que lo tenemos que forzar a que haga menos. Y esto no siempre termina siendo lo mejor. Entonces nos conviene iniciar con un telescopio que tenga menor distancia focal para justamente ya darnos un aumento menor y no tener que forzarlo. En los dos casos, la apertura nos sigue dando lo mismo. Nos sigue posibilitando ver objetos más débiles y ver mayor cantidad de detalles. Y lo segundo que podemos sacar de acá es que la distancia focal en un punto sí trabaja en conjunto con la apertura. Para esto generamos un número que no tiene dimensión, que es la distancia focal dividida por la apertura. Se llama relación focal. Esto es, ¿qué relación tenemos entre la apertura y la distancia focal? Lo van a ver anotado también en los telescopios porque juega un papel importante. Este número nos ayuda a conocer algunas de las limitaciones del telescopio. ¿Cómo calculamos la relación focal? Ya lo vimos, dividimos la distancia focal sobre la apertura. Este número se representa como un F barra
el número que nos haya dado esta división. Calculémoslo para mis dos telescopios. El Skywatcher 200p tiene 1000 mm de distancia focal y tiene 200 mm de apertura. Esto nos da que es un f5. El MID tiene 480 de distancia focal y 80 mm de apertura. Es un f6. Y al principio del canal tuve un MID de TX125 que tenía 125 de apertura y 1900 mm de distancia focal, un f15. Esta relación focal es muy importante sobre todo para astrofotografía, pero nos permite también conocer algunas características del telescopio. Ya lo vamos a ver. Ya vimos que el telescopio aporta una parte de cuántos aumentos podemos hacer y vimos que los oculares son responsables de otra parte. Entonces trabajan en conjunto para darnos la cantidad de aumentos que puede dar el telescopio. ¿Cómo se calcula? Bien simple, dividimos la distancia focal del telescopio sobre la distancia focal del ocular. Este número se representa con una X al final, que la X es la cantidad de aumentos, la magnificación que nos está dando. Tomemos nuevamente mis telescopios, vamos con el Skywatcher 200p, sus 1000 mm de distancia focal, lo vamos a dividir por este ocular que es un 25 milímetros. Esto nos da 40x, o sea que en esa combinación de telescopios de 1000 mm de distancia focal y un ocular de 25 podemos hacer 40 aumentos. Por supuesto, si usamos el 10 milímetros vamos a hacer 100 aumentos. Una aclaración muy importante y que la vamos a explorar un poquito más adelante. La cantidad de aumentos nos dice qué tan grande es lo que vamos a ver. No nos dice qué vamos a ver. Porque los telescopios cuando tienen mucho aumento empiezan a mostrar menos. Entonces el objeto puede estar ahí pero podemos no llegar a verlo o al menos no llegar a verlo bien. Un poco de eso más adelante, sigan conmigo. Entonces, pongamos este mismo ocular de 25 en este telescopio que tiene 480 milímetros. Esto nos da 19,2. Dejémoslo en 19. O sea que este mismo ocular puesto en el Skywatcher de 1000 milímetros nos dio 40 aumentos y en este 19 casi la mitad. Es el mismo ocular, cambia la distancia focal. Y por supuesto, si ponemos el 10 milímetros vamos a hacer 48 aumentos. Entonces ya vemos rápidamente cómo funciona la interacción entre la longitud focal del telescopio y la del ocular. También vemos por qué los oculares con mayor cantidad de distancia focal generan la menor cantidad de aumentos. Y también vemos por qué los telescopios con mayor distancia focal generan de por sí mayor cantidad de aumentos que uno con una más corta como es este. ¿Esto qué significa? Que este telescopio me va a mostrar con el mismo ocular mucho más cielo, mucho más campo de visión que el Skywatcher. Porque tiene casi la mitad de distancia focal que el Skywatcher. Ya que vemos lo primero, ¿podemos lograr 40 aumentos o por ahí cerca? Sí, en los dos, pero tengo que usar un 10 milímetros en el MID y tengo que usar un 25 en el Skywatcher. Acá vemos cómo este telescopio nos invita a usarlo con pocos aumentos. En cambio, el otro da para apurarlo un poquito. Entonces, siguiendo con esto, ya vemos que tenemos un 10 y un 25, vemos más o menos cuántos aumentos podemos hacer con cada uno. Ya nos vamos haciendo una idea que vamos a necesitar algún rango de oculares para poder tener un rango de aumentos que nos permita usar el mejor para cada situación, para cada objeto que queramos ver. ¿Esto significa que podemos comprar cualquier ocular y ponerlo en cualquier telescopio? No. Tenemos también nuestras limitaciones que nos da el mismo telescopio y todos estos números que acabamos de ver. Para que entendamos rápidamente las limitaciones que tiene un telescopio, imaginemos que con este telescopio de 480 milímetros de distancia focal queremos hacer 240 aumentos. Usando la misma formulita es fácil, necesitamos un ocular de 2 milímetros. No existen los oculares de 2 milímetros que lo querramos comprar, pero además sería un ocular extremadamente caro si alguien lo llegara a lograr fabricar, y si no fuera caro sería extremadamente difícil de usar. Podemos utilizar un Barlow, sí, este es otro tema que ahora lo vamos a ver,
Pero quiero que me sigan por acá. Necesitamos compensar de alguna forma la falta de longitud focal que tiene con un ocular para poder forzarlo a lograr esa cantidad de aumentos. Ahora, si yo quiero con el Skywatcher lograr esos 240 milímetros es muchísimo más fácil. Tengo que conseguirme un ocular de 4 milímetros, más o menos 250, andamos por ahí. Que de eso sí los hay muy buenos. Entonces, ese telescopio está mejor preparado para mayor cantidad de aumento que este. Insisto sobre lo mismo. Esto mismo nos pasa si queremos lograr muy pocos aumentos. Nos va a resultar mucho más simple lograrlos en el MIB que en el Skywatcher. Bueno, entonces empecemos a ahondar un poquito sobre las limitaciones de los telescopios. La primera, la vimos recién, es la más fácil y obvia. No hay oculares de 200 milímetros, sería muy poco práctico para lograr poco aumento con el Skywatcher, por ejemplo, ni hay oculares de 2 milímetros para lograr mucho aumento con el MIB. Entonces ahí tenemos una primera limitación. La segunda, y que no es tan obvia, tiene que ver con cómo está diseñado el telescopio. Volvamos al principio, el telescopio concentra la luz que ingresa en un plano focal. Ese plano focal tiene determinada superficie. Entonces, si yo toda la luz la concentro en un punto, va a ser un punto muy luminoso, porque estoy metiendo toda la luz en algo muy chico. Va a ser muy brillante, se va a destacar mucho contra el fondo. Si le empiezo a poner aumentos, esa misma cantidad de luz, porque no está entrando más luz, eso está limitado por la apertura, esa misma cantidad de luz se empieza a distribuir sobre una superficie más grande. Y al distribuirse sobre una superficie más grande, a falta de mejor palabra, se diluye. Entonces, esa cantidad de luz concentrada, que era muy brillante, cuanto más la diluimos, más grande, más la esparcimos, más se diluye, menos se ve, menos contraste tenemos contra el fondo. Esto nos trae aparejado que el objeto más difícil de ver, los detalles se empiezan a perder, se pone todo borroso, entonces no estamos yendo en un buen camino. Y la tercera limitación, que es aún menos obvia que la que les acabo de decir, es externa al telescopio. El telescopio acá ya no tiene nada que ver, ni el ocular. Tiene que ver con la transparencia del cielo y el seeing que tengamos. El seeing es otra palabra que tampoco voy a traducir porque no me gusta ninguna de las traducciones que tiene. Veamos el primero, que la palabra ya nos está guiando un poco. Es qué tanta luz deja pasar la atmósfera. Me van a decir, es aire, deja pasar todo. No, siempre hay polvo en suspensión, humo, humedad. Hay un montón de factores, la misma polución lumínica. Hay un montón de factores que hacen que no sea 100% transparente. Entonces, los días que tengamos polvo en suspensión, humedad, todas estas cosas que les digo, la contaminación lumínica muy importante en estos días, va a hacer que el contraste entre lo que estamos viendo y el cielo de fondo sea menor. Entonces, no importa qué tan bueno sea el telescopio, vamos a poder distinguir menos cosas. El segundo, el seeing, tiene que ver con los movimientos de las capas que componen la atmósfera. Está en constante movimiento. En ese movimiento se cruzan capas más calientes con otras no tan calientes en todo el alto de la atmósfera. Entonces, cuando la luz de las estrellas cruza ese aire frío, caliente, se va corriendo, al igual que podemos ver cuando ponemos una cuchara en un vaso de agua, no entra directo, sino que se refracta un poco. Entonces esa luz que va atravesando todas estas capas de la atmósfera que se están moviendo constantemente, cuando llega a nuestro ojo, no llega exactamente en el mismo lugar. Se va moviendo un poquito. Esto es lo que hace que las estrellas titilen. Para nosotros, que la estamos observando por el telescopio, hace que esa estrella o ese detalle de planeta, luna o nebulosa no esté siempre en el mismo lugar. Y esto también lo desdibuja. Al moverlo, está constantemente desdibujándolo. Entonces, vemos que el telescopio tiene sus limitaciones y además tenemos ciertas limitaciones que nos le impone nuestro entorno. Podemos tener el mejor telescopio y todo bien calculado, pero si estamos en un lugar con un seeing muy pobre y una transparencia muy pobre, los resultados no van a ser buenos. Los valores de estos límites son extremadamente empíricos. Como norma general, deberíamos intentar no superar
en aumentos del doble de la apertura del telescopio. Es decir, este MID tiene 80 milímetros de apertura, 160 aumentos vendría estando cerca de su límite superior. En el caso del Newton, del Skywatcher, 200 milímetros de apertura estarían unos 400 aumentos. Más allá de eso, va a empezar a desdibujarse la imagen y a perder contraste, por esto que le decía que estamos desparramando una superficie demasiado grande para la cantidad de luz que es capaz de colectar ese telescopio. Es por esto que los telescopios con mayor apertura capturan más detalles, porque aún distribuyendo esa luz en una superficie mayor, tenemos más luz. Entonces, a más apertura podemos generarle mayor cantidad de aumentos sin perder ese contraste, sin perder esos detalles que vemos. Estos límites, por supuesto, son en condiciones ideales. Después resten lo que el SIN y su transparencia le genere y ahí están más o menos en lo que pueden llegar a lograr. Acá en el tema de los pocos aumentos es mucho menos preciso porque interviene también cómo está construido internamente el telescopio. Suelen tener pantallas pintadas de un negro mate para que la luz no genere rebotes internamente y eso no genere mucho brillo acá, perdiendo ese contraste que necesitamos. Bueno, estos números también nos dan una idea. Si al momento de comprar un telescopio se lo están vendiendo como un 40 milímetros de apertura con 500 aumentos, huyan. Realmente es un engaño de marketing y no están comprando un telescopio que los pueda hacer. Van a ver una imagen extremadamente borrosa y la desilusión va a ser muy grande. Y una última recomendación, salvo que estén muy metidos en planetaria o ya hayan probado los límites de su equipo, no corran por muchísimos aumentos. Hay muchas cosas en el cielo que es mejor verlas en su entorno, con un campo más amplio. Háganme caso, pruébenlo y después me cuentan. Y el que vamos a ver ahora es el Barlow. Es muy polémico, se presta bastante a discusiones entre los distintos aficionados a esto, pero bueno, yo soy Team Barlow, así que ya les cuento por qué. Acá van a ver dos, tengo uno de 2 pulgadas y uno de 1,25. El Barlow lo que hace es dividir la distancia focal del ocular. En forma efectiva, ¿qué hacemos? Duplicamos la cantidad de aumentos que podemos hacer con el mismo ocular. Por ejemplo, estos dos Barlow que les acabo de mostrar son 2x. Esto significa que dividen por 2 la distancia focal del ocular. Entonces, si yo tengo este ocular de 25 milímetros, pero utilizo un Barlow con él, en realidad pasa a ser un ocular de 12,5 milímetros. Repito porque estos Barlow son 2x. Los más comunes son los 2x, pero los hay también 3x, 5x y varios intermedios que cada fabricante va haciendo. Al igual que los oculares, vienen con un barril de 1,25 o de 2 pulgadas como este que les mostré. ¿Cómo se utiliza el Barlow? Bien simple, de un lado van a tener el lente, del otro lado tiene una entrada para 1,25 o 2 pulgadas según sea el Barlow. Lo que tienen que hacer es introducir el ocular en el Barlow, lo aseguran, igual que lo aseguran cuando está en el telescopio, y después este conjunto, así como le queda el ocular más el Barlow, se inserta en el enfocador del telescopio. Ahí está. Entonces ahora lo que acabamos de hacer es duplicar la cantidad de aumentos que genera este ocular. Lo primero que se les va a venir a la cabeza es ¿por qué no me compro un ocular de 12 pulgadas en vez de comprarme el Barlow? La discusión acá es, ¿me compro todos los oculares que quiero tener o me compro algunos oculares más un Barlow y con el Barlow genero artificialmente los oculares intermedios que no tengo? Todo esto va a terminar yendo en gustos y lo deberían probar para definirse. Como les adelanté, yo soy Team Barlow. Tengo 2 Barlows acá
Uno de los motivos por los cuales valdría la pena tener un Barlow es: no tengo la plata para comprarme un 5 milímetros, un ocular de 5 milímetros muy bueno, pero tengo un ocular de 10 milímetros muy bueno. Entonces, probablemente con un Barlow bueno tenga un ocular de 5 milímetros utilizándolo en combinación con el de 10, y además puedo usarlo con todos los otros oculares que tenga para generar milímetros intermedios. Tengo un 25, un 12,5, tengo un 30 milímetros, me terminaría en un 15. Entonces de 3 oculares hice 6, solamente sumando un Barlow. Es una cuestión, si quieren, de economía. Probablemente al final del camino nada reemplace a un ocular fijo, pero de muy buena calidad. El Barlow es un muy buen compromiso, si no disponemos de ese dinero. Lo otro es si están en astrofotografía. Al estar en astrofotografía, normalmente se puede, pero normalmente para algún tipo de astrofotografía no se utilizan los oculares, sino que la cámara va conectada directamente al telescopio. Esto transforma efectivamente al telescopio en lente de la cámara. Si queremos duplicar el tamaño de la imagen, no tenemos forma de hacer zoom, porque no tenemos nada en el medio que lo haga. Pero si tenemos el Barlow, podemos interponer el Barlow entre el telescopio y la cámara, y ahí estamos duplicando los aumentos. Este Barlow, como les mostré, es de 2 pulgadas y cumple con unos requisitos que ustedes deberían buscar al momento de comprar un Barlow. El primero es que sea apocromático, es decir, que no descomponga la luz, que no le genere aberración cromática. El segundo es que los lentes tengan protección antirreflejo y que esta protección sea múltiple. Normalmente le llaman como capas múltiples o multicoated. Búsquenlos, esos son los que son buenos. Un apartado para los reductores, así como tenemos los Barlows, que lo que hacen es duplicar, triplicar, quintuplicar los aumentos que podemos lograr. También están los reductores, que lo que hacen es al revés, reducir la cantidad de aumentos, entonces ampliamos el campo de visión que tenemos. Normalmente se los utiliza para astrofotografía, no se los suele utilizar para visual, y suelen venir acompañados con lo que se llama un aplanador de campo. Esto es que el lente reductor, al mismo tiempo de achicar la distancia focal del telescopio, corrige algunos de los defectos ópticos que, sobre todo cuando son tan cortos como este, suelen tener, que las estrellas en las puntas salen ovaladas. Lo próximo que tendríamos que tratar son las diagonales. Ya más o menos la hemos venido viendo, no hay mucho nuevo para decirles acá. Solo recordarles, tiene un espejo a 45 grados que hace que la luz que ingresa se desvíe 90 grados para salir por acá, para darnos una posición de observación un poco más cómoda. Y a tener en cuenta, las diagonales también vienen de 1,25 y de 2 pulgadas y también reciben de 1,25 y o de 2 pulgadas. Así que tenganlo presente eso al momento de conseguir la que corresponde para su telescopio y para sus oculares. Lo único que tienen que tener presente acá es que al ser un espejo busquen 2 palabras que tengan al momento de comprarlos. El primero es que sea dieléctrico. Dieléctrico es, sin entrar en mucho detalle, simplemente la forma en la que la capa reflectante se depositó sobre el espejo. Lo otro que tienen que buscar es cuánta luz refleja. Este en particular es dieléctrico y refleja el 99% de la luz que recibe. Es de lo mejor que van a llegar a conseguir. Cuanto ese número sea más grande, menos luz pierden en el camino, entonces más luz van a tener ustedes para observar. Cerrando tema accesorios, veamos los adaptadores. Les mencioné infinidad de veces en este video 1,25, 2 pulgadas. Bueno, esos son los 2 estándares que hay y justamente como son tan estándares, normalmente los accesorios que son de 2 pulgadas suelen venir con un accesorio adicional que los transforma en 1,25. ¿Por qué? Porque, como les digo, los oculares de 2 pulgadas no son tan comunes, entonces
A pesar que este diagonal sea 2 pulgadas y el telescopio reciba un diagonal de 2 pulgadas, y con esto no perdemos luz, es muy probable que el ocular que pongamos sea de 1,25. Entonces vienen estos adaptadores, ese es el principal y lo vamos a encontrar en prácticamente todo. Acá, este diagonal, ven que tiene 2 tornillos de fijación. Este, me vieron recién sacarlo, es para poner el ocular de 1,25. Este de acá es para sacar el adaptador de 2 pulgadas a 1,25. Entonces, si yo tengo un accesorio de 2 pulgadas, ahora sí entra. Este Barlow, a su vez, que es de 2 pulgadas, lo voy a rotar para que lo vean. Está. Tiene un tornillo para sacar, este de acá, para sacar la tapa de 1,25 y otro tornillo para sacar el adaptador de 2 pulgadas a 1,25. Ya vimos, lo trae la diagonal, lo trae el Barlow y lo trae el mismo telescopio. Estos son accesorios que vinieron con el Skywatcher. Esto es para colocar un ocular o cualquier tipo de accesorio de 2 pulgadas que va puesto en el enfocador. Ahora, si tenemos de 1,25, no tenemos que poner ese, tenemos que poner este otro, que pasa de 2 pulgadas a 1,25. Este tipo de adaptador lo van a encontrar en absolutamente todos lados. Y siempre son de esta forma, 2 pulgadas de un lado y 1,25 del otro. Este vino con el telescopio. Aquí ya empezamos a hablar de astrofotografía y una de las primeras cosas que solemos hacer es aprovechar nuestra cámara reflex y conectarla al telescopio. Ya que lo tenemos, aquí vamos. Para esto necesitamos este tipo de adaptador, que es un adaptador de rosca T, así se lo llama. La rosca T es la rosca que está de este lado y esta rosca se puede enroscar en la mayoría de los enfocadores. Podríamos llegar a necesitar un accesorio como puede ser este. Este es un adaptador de 2 pulgadas a rosca T. Ahí la pueden ver. Simplemente lo que hacemos es enroscarlo acá para poder colocar este accesorio dentro de un adaptador de 2 pulgadas. Entonces, este adaptador de rosca T tiene rosca T de un lado. Del otro, van a ver esto raro que tiene, mi cámara es Canon, entonces de este lado tiene un adaptador del tipo de montura Canon EFS. Yo a mi Canon le saco el lente y lo enrosco este como si fuera un lente más. Y después, mediante este adaptador, lo coloco en el telescopio. De esa manera puedo hacer fotografía de la que se llama foco primario, o sea, sin lentes de por medio, utilizando el telescopio como si fuera la lente de la cámara. Se pueden llegar a encontrar también con este accesorio. Nos permite hacer fotografía en modo afocal. Esto es con un ocular de por medio. De esta manera podemos lograr aumentos si no tenemos un Barlow, por ejemplo. Como verán es de 1,25. El uso de este es muy simple. Necesitamos contar con oculares que sean finos, porque lo tenemos que poner acá dentro del ocular. Y si el ocular no es fino, vamos a sacar la tapa, si no, no va a entrar. No va a entrar. Y de esta manera después se enrosca la cámara aquí arriba y tenemos un ocular en el medio que nos permite aumentar lo que sea que estemos viendo. Tiene esto para traer el ocular adentro. Accesorios. Hay 1001 de todo tipo, tamaño y color. Así que van a ver que cuando se encuentren con una necesidad seguramente tengan que salir a buscar el adecuado para ustedes. Les doy un consejo. Fíjense si lo que tienen
no se puede desarmar y le sirve. Porque acá todo esto tiene una rosca que va dentro de otra rosca que va dentro de otra rosca. Entonces es muy probable que ustedes puedan armar alguna combinación con lo que tengan a mano sin necesidad de ir a buscar mucho más. Por ejemplo, no tienen este adaptador de 2 pulgadas, pero si tienen este y quieren hacer fotografía igual, bueno, en vez de ir a comprar uno, quiero que vean esto, se desenrosca. ¿Y qué tenemos acá mágicamente? Un tipo T que va directamente en el adaptador. Entonces podría poner la cámara con 1.25, pero ya lo tengo. No tengo que salir a comprarlo. Después, si ustedes quieren uno de 2 pulgadas, vayan y cómprenlo. Pero lo que les decía, fíjense, porque hay muchas cosas que se desarman y termina siendo útil para hacer algo que no necesariamente hay que salir a comprar todo. Les muestro otra cosa que descubrí. Este es el MID, que les decía que tiene zoom, va entre 8 milímetros y 24 milímetros. Recién, a modo de broma, les decía que este acá adentro no podía entrar para hacer eso. Pero, si yo saco la goma que protege el ojo para observar, ¿con qué me encuentro ahí? Con una rosca T. Termino 1.25, puedo poner mi Canon acá. O sea que no necesito esto para usar este ocular. Repito, vean si lo que tienen realmente no les sirve, realmente no hay forma de desarmarlo para que ustedes lo puedan utilizar y no tengan que salir a comprar algo. Todo se desarma y normalmente termina en una rosca T, así que pueden casi juntar una cosa con otra, armar un pequeño Frankenstein, pero todo funciona. Bueno, ya revisamos una parte de los accesorios. Les puedo asegurar que estos accesorios son el 99,9% de su vida con el telescopio. Así que cubrimos prácticamente todo. E incluso un poquito más. Y acá les voy a dejar solamente un consejo que me hubiera encantado que alguien me lo dé cuando inicié en esto. De este video se puede desprender fácilmente que tienen que salir a comprar el telescopio más grande que encuentren. Porque tiene que tener la apertura más grande, porque si van a ser planetarios tienen que tener la distancia focal más grande. Y si ustedes tienen la capacidad económica para hacerlo, bien, pero igual piénsenlo, aunque tengan esa capacidad económica. Hay una parte del telescopio que no se suele considerar mucho al momento de comprar uno, que es qué tanto lo vamos a usar. Podemos tener un telescopio gigantesco que pueda ver la bandera de la luna, pero si todos los días para usarlo tenemos que desarmarlo entero, trasladarlo hasta nuestro patio, volverlo a armar, tema que nos lleva 1 hora y media, 2 horas, y lo mismo para volverlo a meter, les aseguro que toda esa plata invertida en ese telescopio no les va a redituar nada, no les va a servir porque no tiene esa usabilidad que tiene que tener. Ahora, si ustedes lo van a tener montado en un observatorio permanente, maravilloso, es lo mejor que les pudo pasar, los envidio de ya. Pero si no, tengan presente cuál es su situación, hacia dónde lo tienen que llevar para observar, cuánto peso pueden trasladar. Ninguno de nosotros se va poniendo joven, así que con el tiempo todas estas cosas se empiezan a complicar cada vez más. Y conozcan sus límites. Acá lo mejor que pueden hacer es juntarse con otros que ya tengan ese modelo y preguntar. Normalmente los que estamos en este hobby somos abiertos a responder preguntas y lo pueden usar y pueden ver realmente qué tan fácil va a ser su vida con ese instrumento antes de comprarlo. Así que les recomiendo, júntense y véanlo antes de hacer la compra. En mi caso, por ejemplo, no haber sabido esto me llevó a abandonar la astronomía durante un tiempo. Y ahora que volví ya sabiendo cuáles son mis limitaciones, este conjunto del Skywatch de 200 milímetros con la EQ6 está en el límite justo de lo que puedo hacer. Espero les sirva,
piénsenlo muy bien, no solo en lo que cuesta y ustedes pueden pagar, sino en lo que van a hacer con eso después. Bueno, esos fueron mis 5 centavos, espero haber aportado algo. Desde ya muchísimas gracias a los que hayan llegado hasta el final del video y seguimos avanzando en el próximo, ya lo vamos a usar en una noche de observación. Nos vemos, chao.